El autobús militar se detuvo con un chirrido metálico frente a las instalaciones del campo de entrenamiento Águila Dorada, levantando una nube de polvo que se dispersó lentamente bajo el sol implacable del mediodía. Entre los 32 reclutas que descendieron, destacaba una figura menuda que cargaba su equipaje con movimientos precisos y calculados. Carmen Rodríguez, de 23 años, había llegado con un sueño que muchos consideraban imposible: convertirse en la primera mujer en graduarse del programa de élite Strike 9 Mark del ejército. Mientras los demás reclutas se agrupaban y charlaban nerviosamente, Carmen mantuvo su postura erguida y su mirada fija en el horizonte. No era la primera vez que se encontraba siendo la única mujer en un ambiente predominantemente masculino. Durante su infancia en un barrio difícil de Medellín, había aprendido que la supervivencia dependía de demostrar fortaleza desde el primer momento. Su padre, un veterano de guerra que perdió la pierna izquierda en combate, le había enseñado desde pequeña que el respeto se ganaba con acciones, no con palabras. El sargento instructor Morales apareció como una tormenta humana, su voz resonando por todo el patio de formación con la fuerza de un trueno. Su uniforme impecable y sus insignias brillantes bajo el sol testimoniaban años de experiencia en el campo de batalla. Sus ojos, duros como el acero, recorrieron la fila de reclutas con la precisión de un escáner, deteniéndose momentáneamente en Carmen antes de continuar su inspección. «Escúcheme bien, cachorros», rugió Morales, su voz haciendo eco contra los edificios circundantes. «Han llegado al infierno en la tierra. Aquí no importa de dónde vengan, qué conexiones tengan o cuánto dinero tengan sus familias. Lo único que importa es si tienen lo que se necesita para portar la insignia Striker 9 Mark». Carmen sintió las miradas de sus compañeros reclutas posándose sobre ella como dagas. Algunos sonreían con condescendencia, otros simplemente negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Había escuchado los susurros durante el viaje en autobús. «¿Qué hace una chica aquí? Esto no es lugar para princesas, no durará ni una semana». Cada comentario había fortalecido su determinación en lugar de debilitarla. El cabo Jiménez, un hombre robusto con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, se acercó al grupo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que tenemos una invitada especial este año», dijo, señalando directamente a Carmen. «Espero que haya traído protector solar extra, señorita. El sol del desierto puede ser muy duro para la piel delicada». Las risas de los reclutas se extendieron como ondas en un estanque. Carmen mantuvo su expresión imperturbable, pero sus manos se cerraron ligeramente a los costados. Había enfrentado este tipo de provocaciones durante toda su vida. En la academia de policía, donde se graduó con honores, los instructores habían intentado quebrarla con comentarios similares. En su trabajo como oficial de patrulla, los criminales habían subestimado su capacidad física y mental, siempre para su propia desgracia. «Cabo Jiménez», respondió Carmen con voz clara y firme, mirándolo directamente a los ojos. «He venido preparada para cualquier desafío que este entrenamiento pueda presentar. El sol del desierto no será un obstáculo». La respuesta provocó más risas, pero esta vez Carmen detectó algo diferente en algunas de las miradas. Unos pocos reclutas la observaban con curiosidad genuina en lugar de desprecio. El recluta González, un joven de complexión atlética con ojos inteligentes, asintió casi imperceptiblemente en señal de respeto. El sargento Morales golpeó su bastón contra el suelo, silenciando inmediatamente todas las conversaciones. «Sufficient, Charles. Tienen 5 minutos para depositar su equipaje en los barracones asignados. Luego se presentarán en el campo de entrenamiento para su primera evaluación. Aquellos que no cumplan con los estándares mínimos tomarán el primer autobús de regreso a casa esta misma noche». Carmen siguió al grupo hacia los barracones, notando cómo sus compañeros deliberadamente mantenían distancia de ella. El edificio era espartano pero funcional, con literas de metal dispuestas en filas perfectas y casilleros individuales para cada recluta. Le habían asignado una litera en el extremo del barracón, separada del resto por una cortina improvisada que apenas proporcionaba privacidad. Mientras desempacaba sus pertenencias con movimientos eficientes, Carmen escuchó las conversaciones de los otros reclutas. La mayoría provenían de familias militares, con padres y hermanos que habían servido en las fuerzas especiales. Algunos habían completado entrenamientos preliminares en academias privadas especializadas. Otros habían servido en misiones internacionales como mercenarios o asesores militares. «Mi hermano mayor se graduó del programa Striker 9 hace 3 años», comentaba el recluta Vázquez mientras organizaba su uniforme.
Dice que solo 1 de cada 10 reclutas logra completar el entrenamiento. La tasa de deserción es brutal. He oído que los instructores usan técnicas de tortura psicológica, añadió otro recluta con voz baja. Privación de sueño, ejercicios imposibles, humillaciones públicas. Todo diseñado para quebrar mentalmente a los débiles. Carmen cerró su casillero con un clic metálico y se dirigió hacia la salida del barracón. No necesitaba escuchar más especulaciones. Había venido aquí por una razón específica: honrar la memoria de su hermano menor, quien había muerto en una emboscada mientras servía con una unidad regular del ejército. Él siempre había soñado con unirse a las fuerzas especiales, pero su vida se truncó antes de tener la oportunidad. Carmen había prometido sobre su tumba que llevaría su sueño hasta la meta final. El campo de entrenamiento se extendía bajo el sol como un paisaje lunar salpicado de obstáculos intimidantes. Muros de escalada de 15 metros de altura, pozas de lodo que emanaban un olor penetrante, campos minados simulados y estructuras de asalto urbano se distribuían por el terreno como dientes de una bestia gigantesca. En el centro del campo, una torre de observación se alzaba como un faro, desde donde los instructores podían monitorear cada movimiento de los reclutas. El sargento Morales esperaba al grupo con los brazos cruzados, flanqueado por otros 3 instructores cuyas expresiones sugerían años de experiencia en quebrar la voluntad de reclutas ambiciosos. La primera prueba determinará quiénes de ustedes tienen siquiera la posibilidad de completar este programa, anunció. Una carrera de resistencia de 10 kilómetros, seguida de 50 flexiones, 30 dominadas y 100 abdominales. El tiempo límite es 45 minutos. Los reclutas intercambiaron miradas nerviosas. Varios habían participado en maratones civiles, pero una carrera de 10 kilómetros seguida inmediatamente de ejercicios de fuerza era una prueba diferente. El cabo Jiménez consultó su cronómetro con una sonrisa predatoria. Los últimos 5 en completar la prueba empezarán a empacar sus maletas esta noche, agregó. Carmen se colocó en la línea de partida junto a sus compañeros, sintiendo la tensión eléctrica que cargaba el ambiente. Sus músculos se tensaron como resortes comprimidos, listos para liberar toda la energía acumulada durante años de entrenamiento personal. Recordó las madrugadas corriendo por las montañas cercanas a su ciudad natal, los entrenamientos de boxeo en gimnasios de mala muerte, las horas interminables practicando técnicas de combate en su patio trasero. En sus marcas, gritó el sargento Morales, levantando su pistola de salida hacia el cielo. Carmen cerró los ojos por un momento, visualizando la ruta que había memorizado durante su inspección preliminar del campo. 10 kilómetros de terreno irregular, con subidas pronunciadas y descensos traicioneros, bajo un sol que prometía ser implacable. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire seco del desierto. «Listos». El silencio se extendió como una manta pesada sobre el grupo. Carmen abrió los ojos y fijó su mirada en el horizonte distante, donde las montañas se difuminaban en ondas de calor. Sintió el latido constante de su corazón, el flujo de adrenalina preparando su cuerpo para el esfuerzo que vendría. El disparo resonó por todo el campo como el rugido de un cañón, y 32 figuras se lanzaron hacia adelante en una explosión de movimiento y determinación. Carmen mantuvo un ritmo constante mientras varios de sus compañeros se adelantaron con sprints iniciales que prometían ser insostenibles. Había aprendido la importancia de la resistencia estratégica durante sus años en las fuerzas policiales, donde las persecuciones a pie podían extenderse por kilómetros a través de terreno urbano complejo. El primer kilómetro transcurrió sobre terreno relativamente plano, permitiendo a los reclutas encontrar su ritmo natural. Carmen se mantuvo en el grupo medio, observando cuidadosamente a sus compañeros más directos. El recluta González mantenía una forma impresionante, sus zancadas largas y eficientes sugiriendo años de entrenamiento en carreras de fondo. Vázquez, por el contrario, ya mostraba signos de fatiga temprana, su respiración volviéndose laboriosa y errática. Durante el segundo kilómetro, el sendero comenzó a serpentear hacia las colinas circundantes, presentando las primeras subidas significativas. Carmen sintió como sus músculos de las piernas respondían automáticamente, ajustando su zancada para mantener eficiencia en la subida. Había pasado incontables horas corriendo por terreno montañoso similar cerca de su hogar, desarrollando la técnica específica necesaria para conservar energía en pendientes prolongadas. Varios reclutas comenzaron a mostrar los primeros signos de dificultad real. Sus respiraciones se volvieron más audibles, sus pasos menos coordinados. Carmen escuchó comentarios jadeantes a su alrededor.
Esto es más duro de lo que esperaba. El calor es brutal. Deberían haber advertido sobre estas colinas. Al completar el tercer kilómetro, Carmen había avanzado gradualmente hacia el tercio frontal del grupo sin forzar su ritmo. Sus años de experiencia en situaciones de alta presión le habían enseñado a leer los signos de fatiga en otros, y podía ver claramente que varios de sus compañeros ya estaban operando cerca de sus límites. El recluta Moreno, quien había presumido durante el viaje en autobús sobre sus récords en maratones universitarios, ahora luchaba visiblemente contra el calor y la altitud. La verdadera prueba llegó en el quinto kilómetro, cuando el sendero se convirtió en una subida sostenida de casi 2 kilómetros a través de terreno rocoso y irregular. El sol había alcanzado su punto más alto, convirtiendo el paisaje en un horno natural que drenaba la humedad del cuerpo con cada respiración. Carmen sintió el sudor corriendo por su espalda, pero su respiración permanecía controlada y rítmica. Fue en este punto cuando comenzaron los comentarios dirigidos específicamente hacia ella. El recluta Santos, quien corra a pocos metros detrás, jadeó entre respiraciones. ¿Cómo es posible que una chica mantenga este ritmo? Probablemente está fingiendo, respondió otro recluta con voz entrecortada. Se va a colapsar en cualquier momento. Carmen ignoró los comentarios y mantuvo su concentración en la técnica de carrera. Había enfrentado escepticismo similar durante toda su carrera profesional. En la academia de policía, sus instructores habían expresado dudas sobre su capacidad para completar las pruebas físicas más exigentes. Durante sus primeros años como oficial, los compañeros veteranos habían cuestionado constantemente su presencia en situaciones de alto riesgo. Cada vez, había respondido con rendimiento superior, no con palabras. El punto de retorno llegó al completar los 10 kilómetros, donde los instructores habían establecido la estación de ejercicios. Carmen llegó entre los primeros 8 reclutas, con una ventaja cómoda sobre el tiempo límite establecido. Sus piernas se sentían fatigadas pero funcionales, sus pulmones trabajaban eficientemente y su mente permanecía clara y enfocada. El cabo Jiménez la observó llegar con una expresión que mezclaba sorpresa y escepticismo. «Bien, señorita Rodríguez», dijo mientras consultaba su cronómetro. «Ha completado la carrera en tiempo respetable. Ahora veremos si puede mantener ese rendimiento durante la parte de fuerza». Carmen se posicionó en el área designada para las flexiones y comenzó inmediatamente, sin permitirse tiempo para recuperación completa. Había aprendido durante su entrenamiento policial que la transición eficiente entre diferentes tipos de ejercicio era crucial para el rendimiento general. Sus movimientos fueron precisos y controlados, cada flexión completada con forma perfecta desde la posición inicial hasta la extensión completa. Mientras ejecutaba los ejercicios, Carmen pudo escuchar los comentarios de los reclutas que continuaban llegando de la carrera. Varios estaban claramente en estado de agotamiento severo, sus voces entrecortadas por la fatiga y la deshidratación. «No puede ser real», murmuraba uno. «Tiene que estar usando algún tipo de estimulante», especulaba otro. Las dominadas presentaron el mayor desafío técnico. Carmen había dedicado meses específicamente a desarrollar la fuerza de tracción necesaria para este tipo de ejercicio, sabiendo que tradicionalmente representaba una debilidad para muchas mujeres debido a diferencias en la masa muscular superior. Sin embargo, su enfoque meticuloso en la técnica y su programa de entrenamiento progresivo habían resultado en una capacidad que rivalizaba con la de sus compañeros masculinos. Al completar los abdominales finales, Carmen se incorporó y consultó el cronómetro del instructor. Había terminado toda la secuencia en 38 minutos, con un margen cómodo dentro del tiempo límite. Más importante aún, había terminado en cuarto lugar general, superando a la mayoría de reclutas que habían llegado al programa con credenciales impresionantes y actitudes arrogantes. El sargento Morales se acercó lentamente, su expresión inescrutable mientras revisaba los resultados en su tableta. «Interesante», murmuró, más para sí mismo que para Carmen. «Muy interesante». Los reclutas que habían terminado se agruparon alrededor del área de ejercicios, observando a sus compañeros que aún luchaban por completar la prueba dentro del tiempo límite. Varios ya habían abandonado, sentados en el suelo con expresiones de derrota y agotamiento. Carmen notó que algunos de los que habían hecho los comentarios más despectivos durante la carrera ahora la observaban con una mezcla de confusión y respeto reluctante. El recluta González se acercó mientras se secaba el sudor de la frente. «Rendimiento impresionante», dijo simplemente, ofreciendo una sonrisa genuina. «¿Dónde aprendiste a correr así en este tipo de terreno?» «Crecí en las montañas cerca de Medellín»,
respondió Carmen, agradecida de encontrar al menos un compañero dispuesto a tratarla con respeto profesional. Mi padre era veterano militar. Me enseñó que la preparación física no es solo sobre fuerza bruta, sino sobre resistencia mental y técnica eficiente. La conversación se vio interrumpida por el silbato del sargento Morales, quien había completado su evaluación de todos los resultados. Su voz resonó por todo el campo con autoridad militar absoluta. Atención, reclutas. Los siguientes 5 nombres empezarán a empacar inmediatamente: Moreno, Santos, Delgado, Ruiz y Córdoba. Su rendimiento ha sido inaceptable para los estándares del programa Striker 9 Mark. Carmen observó cómo los 5 reclutas mencionados recibían la noticia con expresiones que variaban desde la incredulidad hasta la devastación completa. El recluta Moreno, quien había presumido sobre sus logros atléticos universitarios, parecía especialmente conmocionado por su eliminación temprana. Santos, quien había hecho varios comentarios despectivos sobre la presencia de Carmen durante la carrera, ahora evitaba todo contacto visual mientras caminaba hacia los barracones. Para el resto de ustedes, continuó el sargento Morales, han pasado la primera prueba. Sin embargo, no confundan esto con una garantía de éxito. Esta ha sido simplemente una evaluación básica de condición física. Los verdaderos desafíos del programa Striker 9 Mark comienzan mañana al amanecer. Mientras el grupo se dispersaba hacia los barracones para duchas y cena, Carmen sintió una mezcla de satisfacción y cautela. Había superado el primer obstáculo y silenciado a algunos críticos, pero sabía que esto representaba solo el comienzo de un proceso que diseñado específicamente para eliminar a todos excepto los más excepcionales. Los verdaderos desafíos, tanto físicos como psicológicos, aún estaban por venir. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su litera asignada, Carmen escuchó las conversaciones susurradas de sus compañeros reclutas. Algunos discutían estrategias para los entrenamientos venideros, otros expresaban dudas sobre su capacidad para completar el programa completo. Ocasionalmente, su nombre surgía en las conversaciones, generalmente seguido de especulaciones sobre cuánto tiempo podría durar antes de abandonar o ser eliminada. Carmen cerró los ojos y visualizó el rostro de su hermano menor, recordando la promesa que había hecho sobre su tumba. Sin importar cuántas pruebas vinieran, sin importar cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, ella estaría allí al final, portando la insignia que él nunca había tenido la oportunidad de ganar. El primer día había terminado, pero su verdadera prueba apenas comenzaba. La sirena perforó la tranquilidad del amanecer como una navaja, despertando brutalmente a los 27 reclutas restantes a las 4:30 de la madrugada. Carmen había estado despierta desde las 4, una costumbre desarrollada durante años de turnos impredecibles como oficial de policía. Mientras sus compañeros luchaban por orientarse en la oscuridad del barracón, ella ya había completado una serie de estiramientos silenciosos y se había vestido con movimientos precisos y eficientes. El cabo Jiménez irrumpió en el barracón como una tormenta humana, golpeando las literas metálicas con su bastón y gritando órdenes que resonaban contra las paredes de concreto. 5 minutos para estar formados en el patio. Cualquiera que llegue tarde comenzará el día con 50 flexiones adicionales. Carmen fue la primera en llegar al patio de formación, donde el aire matutino del desierto llevaba un frío cortante que contrastaba dramáticamente con el calor sofocante del día anterior. Las estrellas aún brillaban débilmente en el cielo púrpura mientras los demás reclutas se unían gradualmente a la formación, algunos claramente luchando contra los efectos del agotamiento acumulado. El sargento Morales apareció puntualmente, su uniforme impecable y su postura erguida sugiriendo que había estado despierto durante horas. Sus ojos recorrieron la formación con la precisión de un láser, deteniéndose momentáneamente en cada recluta antes de continuar su inspección. El programa Striker 9 Mark no es solo sobre resistencia física, comenzó, su voz cortando el aire matutino como una hoja afilada. Es sobre forjar guerreros mentalmente inquebrantables bajo condiciones de estrés extremo. Carmen sintió la tensión eléctrica que cargaba el ambiente mientras Morales continuaba su discurso introductorio. Había escuchado historias sobre las técnicas de entrenamiento empleadas en programas de fuerzas especiales, privación sistemática de sueño, ejercicios diseñados para inducir claustrofobia y pánico, simulacros de combate con munición real. Sin embargo, ninguna cantidad de preparación teórica podía reemplazar la experiencia directa de enfrentar estos desafíos. Durante las próximas 2 semanas, continuó Morales, cada uno de ustedes será sometido a una serie de pruebas físicas, mentales y emocionales diseñadas específicamente para revelar debilidades ocultas.
Aquellos que posean defectos fundamentales de carácter o limitaciones físicas insuperables serán identificados y eliminados sistemáticamente. El instructor señaló hacia una serie de estructuras metálicas que se alzaban amenazadoramente en la distancia, apenas visibles en la luz predatoria del amanecer. Su primera prueba de hoy será el circuito del infierno. 6 kilómetros de obstáculos consecutivos que incluyen escalada vertical, navegación subterránea, travesía acuática y combate simulado. El tiempo límite es 90 minutos. Carmen estudió las estructuras distantes mientras Morales explicaba los detalles técnicos de cada obstáculo. Sus años de experiencia policial le habían enseñado la importancia de la visualización previa y la planificación estratégica antes de enfrentar situaciones de alto estrés. Podía distinguir al menos 3 tipos diferentes de obstáculos: estructuras de escalada que requerirían técnica específica de montañismo, laberintos subterráneos que pondrían a prueba la navegación en espacios confinados, y pozas de agua que demandarían resistencia cardiovascular sostenida. Recluta Rodríguez, la voz del cabo Jiménez la sacó abruptamente de su concentración. Dado su rendimiento, sorprendente, ayer, tendrá el honor de liderar el primer grupo a través del circuito. Las implicaciones de la declaración eran claras para todos los presentes. Al designarla como líder del primer grupo, los instructores estaban colocándola deliberadamente bajo escrutinio adicional mientras simultáneamente establecían expectativas elevadas para su rendimiento. Carmen había enfrentado tácticas similares durante su carrera policial, donde los supervisores a menudo asignaban las tareas más visibles y desafiantes a oficiales que necesitaban demostrar su valía. «Entendido, cabo Jiménez», respondió Carmen con voz clara y firme, manteniendo contacto visual directo. ¿Podría especificar la composición del primer grupo y las reglas específicas de liderazgo durante la travesía del circuito? La pregunta provocó murmullos de sorpresa entre los demás reclutas. La mayoría había esperado que Carmen simplemente aceptara la asignación sin cuestionar los detalles específicos. Sin embargo, su experiencia profesional le había enseñado que solicitar clarificación sobre parámetros de misión no era insubordinación, sino responsabilidad de liderazgo. Jiménez sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos. «El primer grupo estará compuesto por usted y los 5 reclutas con los mejores tiempos de ayer: González, Vázquez, Torres, Mendoza y Castillo. Como líder, será responsable de la seguridad y el rendimiento de todo el grupo. Si algún miembro falla en completar el circuito dentro del tiempo límite, todo el grupo repetirá el ejercicio». La presión adicional era evidente y deliberada. Carmen no solo necesitaba completar el circuito dentro de los parámetros establecidos, sino también asegurar que 5 hombres, cada uno potencialmente resentido por ser colocado bajo el liderazgo de una mujer, también tuvieran éxito. Era una situación diseñada para crear tensión interpersonal y probar su capacidad de mantener autoridad bajo estrés. El grupo se dirigió hacia el punto de inicio del circuito del infierno mientras el sol comenzaba a aparecer sobre las montañas distantes, pintando el paisaje del desierto con tonos dorados y naranjas que contrastaban dramáticamente con las estructuras metálicas negras de los obstáculos. Carmen aprovechó los minutos de caminata para establecer comunicación inicial con los miembros de su grupo. «Vamos a revisar las fortalezas individuales antes de comenzar», dijo, dirigiéndose a sus 5 compañeros. «González, ayer mostró excelente técnica de carrera de resistencia. Torres, noté que tiene complexión ideal para escalada. Necesito saber las experiencias específicas de cada uno en actividades relacionadas con los obstáculos que enfrentaremos». González respondió primero, su tono sugiriendo respeto genuino por el enfoque metodológico de Carmen. 3 años de escalada en roca durante la universidad, además de competiciones de natación a nivel regional. Debería poder manejar bien las secciones de escalada y travesía acuática. Torres asintió en confirmación. Antecedentes en espeleología y navegación subterránea durante mi servicio con unidades de reconocimiento. Los túneles y espacios confinados no deberían presentar problemas significativos. Sin embargo, Vázquez mantuvo una expresión escéptica mientras caminaban. «¿En serio vamos a seguir órdenes de una mujer que lleva aquí 2 días?» Murmuró lo suficientemente alto para que todo el grupo pudiera escuchar. «Esto es ridículo». Carmen se detuvo abruptamente y se volvió hacia Vázquez, fijando su mirada directamente en sus ojos con la intensidad que había perfeccionado durante interrogatorios policiales. «Recluta Vázquez, parece tener reservas sobre la estructura de liderazgo asignada por los instructores. ¿Le gustaría expresar estas preocupaciones directamente al cabo Jiménez, o prefiere canalizarlas constructivamente hacia el éxito de la misión?»
El directness de la confrontación evidentemente sorprendió a Vázquez, quien había esperado que Carmen ignorara sus comentarios o respondiera defensivamente. Su expresión cambió de arrogancia a cautela mientras procesaba las implicaciones de desafiar abiertamente las decisiones de los instructores. No, no hay problema, murmuró finalmente. Solo estaba expresando frustración por la situación general. Excelente, respondió Carmen, reanudando la marcha hacia el punto de inicio. Canalicemos esa energía hacia superar los obstáculos que enfrentaremos en los próximos 90 minutos. El primer obstáculo del circuito del infierno se alzaba ante ellos como una torre de Babel construida con acero y cables. Una estructura de escalada de 20 metros de altura con superficies irregulares y puntos de agarre limitados. Carmen evaluó rápidamente la ruta más eficiente mientras observaba las diferentes opciones disponibles para ascender. González y Torres van primero para establecer rutas de cuerda de seguridad, instruyó Carmen. Mendoza y Castillo asegurarán desde abajo. Vázquez y yo cubriremos la retaguardia para asegurar que nadie se quede atrás. La estrategia demostró ser efectiva durante los primeros metros de escalada. González encontró una secuencia de movimientos que optimizaba la eficiencia energética, mientras Torres identificó puntos de anclaje seguros para las cuerdas de respaldo. Sin embargo, aproximadamente a mitad de camino hacia la cima, Mendoza comenzó a mostrar signos de fatiga significativa. No puedo, las manos se me están resbalando, jadeó Mendoza, su agarre volviéndose visiblemente precario contra la superficie metálica de la estructura. Carmen evaluó rápidamente la situación. Mendoza estaba experimentando lo que los escaladores llamaban bomba de antebrazos, fatiga muscular localizada que podía resultar en pérdida completa de agarre. Sin intervención inmediata, podía caer y lesionarse gravemente, terminando no solo su participación en el ejercicio sino potencialmente su carrera militar. Vázquez, cubra mi posición, ordenó Carmen mientras comenzaba a ascender rápidamente hacia la ubicación de Mendoza. Sus años de entrenamiento en técnicas de rescate urbano durante su servicio policial habían incluido situaciones similares, aunque generalmente en edificios civiles en lugar de estructuras de entrenamiento militar. Carmen alcanzó la posición de Mendoza justo cuando sus fuerzas comenzaron a fallar completamente. Utilizando una técnica de aseguramiento que había aprendido durante cursos especializados de rescate, logró estabilizar su posición mientras le proporcionaba tiempo para recuperarse parcialmente. Respira profundamente y concéntrate en el siguiente punto de agarre, le instruyó con voz calmada pero firme. Nos quedan 6 metros. Puedes hacerlo. La maniobra de rescate había costado tiempo valioso del cronómetro general, pero había preservado la integridad del grupo. Los 6 miembros lograron completar el primer obstáculo, aunque con menos margen de tiempo del que Carmen había planeado originalmente. Mientras descendían por el lado opuesto de la estructura, pudo escuchar comentarios de aprobación de González y Torres. Buen trabajo manteniendo al grupo junto, comentó González mientras verificaba su equipamiento para el próximo obstáculo. La mayoría de líderes hubieran sacrificado al miembro más débil para optimizar el tiempo general. El segundo obstáculo presentaba un desafío completamente diferente. Un laberinto subterráneo construido en túneles de concreto que serpenteaban bajo tierra a través de una red compleja de pasajes interconectados. La entrada era apenas lo suficientemente grande para permitir que una persona se arrastrara, y la oscuridad interior era absoluta excepto por las luces débiles de emergencia colocadas a intervalos irregulares. Carmen activó su linterna táctica y estudió el mapa esquemático que los instructores habían proporcionado. El laberinto estaba diseñado para desorientar. Múltiples rutas falsas, callejones sin salida y secciones que requerían navegación en completa oscuridad para simular condiciones de combate nocturno. La navegación subterránea requiere disciplina mental absoluta, explicó Carmen al grupo mientras se preparaban para ingresar al túnel. Mantengan contacto físico con el compañero adelante en todo momento. Si alguien siente claustrofobia o pánico, comuníquelo inmediatamente. No hay vergüenza en reconocer limitaciones psicológicas. Torres tomó el liderazgo de navegación debido a su experiencia en espeleología, con Carmen siguiendo inmediatamente detrás para mantener supervisión general del grupo. Los túneles olían a humedad y cemento fresco, con una temperatura notablemente más fría que el aire del desierto exterior. El espacio era tan estrecho que debían avanzar en una fila india, arrastrándose sobre manos y rodillas a través de secciones particularmente confinadas. Aproximadamente a mitad del laberinto, Castillo comenzó a mostrar signos de estrés psicológico severo. Su respiración se volvió rápida e irregular,
y Carmen pudo sentir tensión muscular extrema cuando su mano hizo contacto con el hombro del recluta. Castillo, ¿cuál es su estado?, preguntó con voz baja pero clara. No puedo. Hay demasiado peso encima. Se siente como si las paredes se estuvieran cerrando, respondió Castillo con voz entrecortada por la ansiedad. Carmen reconoció los síntomas clásicos de claustrofobia inducida por estrés. Durante su entrenamiento policial, había enfrentado situaciones similares en edificios colapsados y espacios de rescate confinados. La clave era mantener al individuo enfocado en objetivos inmediatos y concretos en lugar de permitir que su mente se concentrara en la sensación general de confinamiento. Castillo, concéntrese en mi voz, instruyó Carmen. Vamos a avanzar en incrementos de 3 metros. Cuente conmigo. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Su único trabajo es seguir ese ritmo. La técnica de enfoque gradual funcionó efectivamente. Castillo logró controlar su ansiedad lo suficiente para continuar avanzando, aunque a un ritmo más lento del que Carmen había anticipado. El grupo emergió del laberinto subterráneo habiendo consumido más tiempo del planeado, pero con todos los miembros intactos y funcionales. El tercer obstáculo era una extensa poza de agua que se extendía por casi 1 kilómetro, requiriendo una combinación de natación de resistencia y navegación en agua fría. La temperatura del agua había sido deliberadamente mantenida cerca del punto de shock térmico para simular condiciones de combate acuático en ambientes hostiles. Carmen pudo sentir inmediatamente el impacto del frío cuando ingresó al agua, sus músculos contrayéndose automáticamente en respuesta al cambio drástico de temperatura. El shock térmico es temporal, explicó Carmen mientras el grupo se ajustaba gradualmente a las condiciones acuáticas. Mantenga movimiento constante para preservar calor corporal, pero no desperdicien energía luchando contra el frío. Nuestros cuerpos se adaptarán en aproximadamente 3 minutos. González demostró técnica de natación superior, estableciendo un ritmo sostenible que el resto del grupo podía mantener. Sin embargo, Vázquez comenzó a mostrar dificultades significativas aproximadamente a mitad de la travesía acuática. Sus brazadas se volvieron erráticas y su velocidad disminuyó notablemente, sugiriendo que había sobreestimado su capacidad de resistencia en agua fría. Carmen nadó hasta la posición de Vázquez para evaluar su condición. ¿Puede continuar o necesita asistencia?, preguntó directamente. Vázquez luchó visiblemente contra su orgullo antes de responder. Las piernas están comenzando a entumecerse. No estoy seguro de poder completar los últimos 500 metros sin ayuda. La situación presentaba un dilema táctico complejo. Carmen podía proporcionar asistencia de natación que permitiría a Vázquez completar el obstáculo, pero esto reduciría significativamente su propia eficiencia y podría comprometer el tiempo general del grupo. Alternativamente, podía instruir a otro miembro del grupo para que proporcionara asistencia, distribuyendo el costo energético pero creando riesgo potencial para 2 personas en lugar de una. Carmen optó por una tercera alternativa: modificación de formación. González, tome liderazgo de navegación. Torres y Mendoza, flanqueen a Vázquez en formación de apoyo. Castillo, mantenga posición de retaguardia. Yo proporcionaré asistencia directa, según sea necesaria. La nueva formación permitió que el grupo mantuviera progreso constante mientras proporcionaba múltiples opciones de respaldo si las condiciones de Vázquez se deterioraban. Carmen nadó ligeramente detrás de la formación principal, lista para intervenir inmediatamente si surgían complicaciones adicionales. Sus años de entrenamiento en rescate acuático le daban confianza en su capacidad para manejar emergencias en el agua, pero prefería evitar situaciones que requirieran rescate activo si la planificación preventiva podía lograr el mismo resultado. El grupo emergió de la poza de agua con 15 minutos restantes en su tiempo límite asignado. Carmen hizo una evaluación rápida del estado físico de cada miembro mientras se dirigían hacia el obstáculo final, una serie de simulacros de combate que requerirían coordinación de equipo bajo fuego simulado con munición de pintura. Estado de fatiga, reporte individual, ordenó Carmen mientras corrían hacia la zona de combate. Fatiga moderada, totalmente funcional, respondió González. Ligeramente fatigado, listo para combate, informó Torres. Fatiga significativa pero operacional, admitió Mendoza honestamente. Recuperado del episodio acuático, listo para acción, reportó Vázquez, su tono sugiriendo respeto genuino por el liderazgo de Carmen durante la crisis anterior. Fatiga mínima, claustrofobia controlada, añadió Castillo. Carmen evaluó que el grupo tenía suficiente capacidad restante para completar el obstáculo final si ejecutaban la fase de combate con eficiencia táctica superior.
Los simulacros de combate requerirían no solo resistencia física, sino también coordinación mental bajo estrés simulado de batalla. La zona de combate consistía en un pueblo simulado con edificios de entrenamiento, vehículos deshabilitados y estructuras defensivas que imitaban condiciones urbanas de combate. El objetivo era navegar a través del área mientras enemigos, instructores con armas de pintura, proporcionaban fuego de hostigamiento desde posiciones ocultas. Formación de avance en cuña, instruyó Carmen mientras evaluaba el terreno. González y Torres, equipos de flanqueo izquierdo y derecho. Mendoza, Castillo y Vázquez, avance central coordinado. Yo mantendré supervisión táctica y comunicación con retaguardia. El grupo se movió a través de la zona de combate con coordinación que sorprendió incluso a Carmen. Sus experiencias compartidas durante los obstáculos anteriores habían forjado un nivel de confianza mutua que se tradujo en comunicación eficiente bajo estrés simulado. Cuando González identificó una posición enemiga en un edificio de segundo piso, Torres inmediatamente flanqueó la posición mientras Mendoza y Castillo proporcionaron fuego de distracción. Carmen observó con satisfacción cómo Vázquez había integrado completamente su liderazgo en la estructura de mando del grupo. En lugar de resentir su autoridad, ahora ejecutaba órdenes con la misma precisión que los demás miembros. Su experiencia de depender de su apoyo durante la travesía acuática había evidentemente alterado su perspectiva sobre las capacidades de liderazgo femenino. El grupo completó el circuito del infierno con 3 minutos restantes en su tiempo límite, emergiendo de la zona de combate cubiertos de barro, empapados y agotados, pero con expresiones de triunfo genuino. Carmen sintió una satisfacción profunda no solo por su propio rendimiento, sino por haber logrado forjar un equipo funcional a partir de un grupo de individuos inicialmente escépticos. El cabo Jiménez esperaba al grupo en el punto de finalización, consultando su cronómetro con una expresión que mezclaba sorpresa profesional con respeto reluctante. 87 minutos, 12 segundos, anunció. Dentro del tiempo límite con margen respetable. Mientras el grupo se dirigía hacia las duchas y la comida, Carmen escuchó comentarios que reflejaban un cambio fundamental en las actitudes de sus compañeros. Nunca había visto liderazgo tan efectivo bajo presión, comentaba González. Mantuvo al grupo unido cuando cualquier otro líder hubiera sacrificado a los miembros más débiles, añadía Torres. Sin embargo, Carmen sabía que el verdadero test no había sido el circuito del infierno en sí mismo, sino la forma en que los demás reclutas interpretarían su éxito. Durante la cena, pudo observar las reacciones de los grupos que habían completado el circuito después del suyo. Algunos mostraban respeto genuino, otros mantenían escepticismo, y unos pocos exhibían resentimiento abierto. El recluta Fernández, cuyo grupo había fallado en completar el circuito dentro del tiempo límite, se acercó a Carmen durante la comida con una expresión que mezclaba curiosidad y desafío. He estado pensando sobre tu rendimiento hoy, dijo, su tono sugiriendo que estaba probando las aguas para una confrontación. Parece conveniente que hayas tenido el grupo con los mejores atletas. Carmen masticó lentamente su comida antes de responder, utilizando el tiempo para evaluar las motivaciones de Fernández y la audiencia potencial de la conversación. Varios otros reclutas habían dejado de comer para observar el intercambio, sugiriendo que esta confrontación había sido planificada o al menos anticipada. Está sugiriendo que los instructores manipularon la composición de grupos para beneficiarme, respondió Carmen con tono neutral pero claro. Fernández se encogió de hombros con falsa casualidad. Solo digo que es interesante cómo las cosas se alinearon perfectamente para que lucieras bien en tu primer día como líder. Carmen reconoció la táctica. Fernández estaba intentando sembrar dudas sobre la legitimidad de su éxito sin hacer acusaciones directas que pudieran resultar en consecuencias disciplinarias. Era una estrategia que había enfrentado repetidamente durante su carrera policial, donde compañeros masculinos ocasionalmente cuestionaban sus logros profesionales de maneras similares. Fernández, respondió Carmen, elevando ligeramente su voz para asegurar que todos los reclutas presentes pudieran escuchar claramente. Si tienes preocupaciones específicas sobre procedimientos de entrenamiento o asignaciones de instructores, te sugiero que las plantees directamente con el sargento Morales. Estoy segura de que estaría interesado en escuchar tus perspectivas sobre metodología de entrenamiento militar. La respuesta efectivamente terminó la confrontación. Fernández claramente no tenía intención de presentar quejas formales sobre los instructores, y la sugerencia de Carmen había expuesto la naturaleza oportunista de sus comentarios. La conversación se dispersó gradualmente mientras los reclutas regresaban a sus comidas.
Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, reflexionó sobre los eventos del día. Había logrado completar exitosamente su primera prueba de liderazgo, ganándose el respeto de al menos algunos compañeros y demostrando capacidades que iban más allá de simple resistencia física. Sin embargo, también había confirmado que enfrentaría escepticismo y resentimiento continuos de una porción de sus compañeros reclutas. Más importante, había establecido un precedente para su enfoque de liderazgo, competencia técnica combinada con genuina preocupación por el bienestar de los miembros del equipo. Era un estilo que reflejaba sus experiencias policiales, donde el éxito a largo plazo dependía de ganarse la confianza y el respeto de compañeros en lugar de simplemente demostrar dominancia. Carmen cerró los ojos sabiendo que los días venideros traerían desafíos más complejos y escrutinio más intenso. Los instructores habían observado cuidadosamente su rendimiento del primer día, y sin duda diseñarían pruebas futuras específicamente para explorar sus límites y debilidades potenciales. Sin embargo, se sentía preparada para enfrentar estos desafíos con la misma metodología sistemática que había aplicado al circuito del infierno. El segundo día del programa Striker 9 Mark había terminado, y Carmen Rodríguez había dado otro paso hacia su objetivo final de honrar la memoria de su hermano y demostrar que las barreras tradicionales podían ser superadas a través de competencia, determinación y liderazgo auténtico. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como un torbellino de pruebas progresivamente más exigentes que eliminaron sistemáticamente a más de la mitad de los reclutas restantes. Carmen había sobrevivido ejercicios de privación de sueño que duraron 72 horas consecutivas, simulacros de interrogatorio diseñados para quebrar la resistencia psicológica, y misiones de supervivencia en el desierto donde los reclutas debían encontrar agua y refugio usando únicamente recursos naturales. Cada prueba había sido diseñada no solo para evaluar capacidades físicas, sino para revelar las características fundamentales de personalidad que determinarían el éxito en misiones de combate reales. Durante este periodo, Carmen había observado cómo la dinámica interpersonal del grupo evolucionaba bajo presión constante. Algunos reclutas que inicialmente habían mostrado arrogancia se habían quebrado bajo estrés sostenido, mientras otros que parecían poco prometedores al inicio habían demostrado reservas inesperadas de resistencia mental. González se había establecido como su aliado más consistente, con una actitud de respeto profesional que había permanecido constante incluso durante los momentos más difíciles del entrenamiento. Sin embargo, también había emergido una facción de resistencia liderada por el recluta Herrera, un veterano de fuerzas especiales con experiencia en combate internacional que resentía abiertamente la presencia de Carmen en el programa. Herrera había llegado al entrenamiento con credenciales impresionantes, 5 años de servicio con unidades de élite, medallas de valor en combate, y recomendaciones personales de oficiales superiores. Su oposición a Carmen no era casual o emocional, sino estratégicamente calculada para minar su credibilidad a través de críticas técnicas aparentemente legítimas. La mañana del 16º día amaneció con una calma inquietante que contrastaba dramáticamente con la intensidad frenética de las semanas anteriores. Solo 12 reclutas permanecían en el programa, y todos habían desarrollado la apariencia física característica de soldados sometidos a estrés extremo. Músculos definidos por ejercicio constante, expresiones endurecidas por fatiga acumulada, y movimientos económicos que conservaban energía para desafíos anticipados. Carmen se había despertado con una sensación de anticipación que no había experimentado desde las etapas iniciales del entrenamiento. Sus instintos, afinados por años de experiencia policial y 2 semanas de observar patrones de comportamiento de los instructores, le sugerían que el día traería algo fundamentalmente diferente. Los instructores habían estado demasiado callados durante los últimos 2 días, consultando frecuentemente documentos clasificados y manteniendo conversaciones susurradas que sugerían preparativos para una prueba significativa. El sargento Morales apareció en el patio de formación exactamente a las 5 de la mañana, pero su demeanor era notablemente diferente de las semanas anteriores. En lugar de la agresividad controlada que había caracterizado sus interacciones previas, proyectaba una seriedad casi ceremonial que inmediatamente capturó la atención completa de los reclutas restantes. Durante las últimas 2 semanas, comenzó Morales, su voz llevando un peso que no había estado presente anteriormente. Cada uno de ustedes ha demostrado capacidades que los distinguen del 90% de militares profesionales. Han sobrevivido pruebas diseñadas para eliminar a todos excepto los más excepcionales. Carmen sintió la tensión eléctrica que cargaba el ambiente mientras Morales continuaba su discurso.
Los 12 reclutas restantes mantenían posturas perfectas, pero sus expresiones revelaban la anticipación nerviosa que todos compartían. Sabían que habían llegado a un punto de inflexión en el programa, aunque ninguno podía predecir exactamente qué forma tomaría la evaluación final. Sin embargo, continuó Morales, el verdadero propósito del programa Strike 9 Mark no es simplemente identificar individuos con capacidades superiores. Es forjar operadores que puedan funcionar efectivamente bajo las condiciones más extremas imaginables, manteniendo disciplina y efectividad cuando otros colapsan. El instructor señaló hacia un convoy de vehículos militares que había aparecido silenciosamente en la entrada del campo de entrenamiento durante la noche. Carmen pudo distinguir al menos 3 tipos diferentes de vehículos: transporte de personal blindado, camiones de comunicaciones y lo que parecía ser equipo médico de campo avanzado. La presencia de equipo médico sugería que la prueba final involucraría riesgos físicos genuinos que iban más allá de los ejercicios controlados de las semanas anteriores. Su evaluación final será una misión de rescate de rehenes en un ambiente urbano simulado, explicó Morales mientras consultaba documentos en su tableta. Trabajarán en equipos de 4 personas para infiltrar una instalación hostil, localizar y extraer objetivos civiles, mientras enfrentan resistencia armada organizada. Carmen procesó inmediatamente las implicaciones tácticas de la descripción de misión. Una operación de rescate de rehenes requería una combinación de habilidades especializadas: planificación táctica detallada, coordinación de equipo bajo fuego, capacidades de breaching para acceder a estructuras fortificadas, y precisión en combate cercano para minimizar daño colateral a civiles. Era exactamente el tipo de misión que las unidades Strike 9 Mark enfrentarían en operaciones reales. La composición de equipos será determinada por sorteo aleatorio, continuó Morales, produciendo un contenedor con nombres escritos en tarjetas individuales. Cada equipo tendrá 30 minutos para planificación inicial, seguidos de ejecución de misión con tiempo límite de 2 horas. El proceso de selección de equipos se desarrolló con tensión palpable. Carmen observó cómo los nombres fueron extraídos uno por uno, calculando mentalmente las dinámicas potenciales de cada combinación posible. Su experiencia policial le había enseñado que el éxito en operaciones de alto riesgo dependía tanto de la química interpersonal como de las capacidades técnicas individuales. Equipo Alfa: Rodríguez, Herrera, Mendoza, Silva, anunció Morales. Carmen sintió una mezcla de anticipación y preocupación al escuchar la composición de su equipo. Herrera representaba el mayor desafío interpersonal posible. Un operador experimentado con habilidades genuinas, pero actitudes problemáticas hacia su liderazgo. Mendoza había demostrado capacidades sólidas, pero tendencias ocasionales hacia la indecisión bajo presión. Silva era una incógnita, un recluta silencioso que había completado consistentemente todas las pruebas sin destacar particularmente en ninguna área específica. El grupo se dirigió hacia el área de planificación mientras Carmen comenzaba a desarrollar estrategias para optimizar la efectividad del equipo a pesar de las tensiones potenciales. Sus años de experiencia gestionando equipos de respuesta policial le habían enseñado que el liderazgo efectivo bajo presión requería flexibilidad adaptativa, la capacidad de ajustar estilos de mando según las personalidades y fortalezas específicas de cada miembro del equipo. Antes de comenzar la planificación, dijo Carmen dirigiéndose a sus 3 compañeros de equipo: necesito evaluar las especializaciones y experiencias relevantes de cada uno para esta misión específica. Herrera respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 3 despliegues de combate con operaciones de rescate de rehenes reales. Certificación en técnicas de breaching urbano. Entrenamiento avanzado en combate en espacios confinados. Creo que mis calificaciones hablan por sí solas. Carmen reconoció inmediatamente la estrategia. Herrera estaba estableciendo su superioridad técnica de manera que socavaba indirectamente su autoridad como líder de equipo. Era una táctica sofisticada que había enfrentado ocasionalmente durante su carrera policial, donde veteranos experimentados a veces desafiaban la autoridad de supervisores más jóvenes o menos experimentados. Excelente experiencia operacional, respondió Carmen sin defensividad. ¿Estarías dispuesto a liderar la fase de breaching mientras yo coordino la infiltración general y extracción de civiles? La respuesta evidentemente sorprendió a Herrera, quien había anticipado resistencia a su expertise en lugar de integración constructiva. Carmen había aplicado una técnica de gestión que había aprendido durante cursos de liderazgo policial: transformar desafíos potenciales en colaboraciones productivas asignando responsabilidades específicas que utilizaran las fortalezas de cada individuo.
Mendoza reportó experiencia en comunicaciones tácticas y coordinación de equipos médicos, mientras Silva reveló antecedentes en reconocimiento urbano y navegación en edificios complejos. Carmen comenzó a visualizar cómo podía estructurar las responsabilidades del equipo para maximizar las capacidades de cada miembro mientras mantenía coordinación central. Herrera liderará el breaching y combate directo, asignó Carmen mientras comenzaba a dibujar diagramas tácticos en el tablero proporcionado. Mendoza manejará comunicaciones y soporte médico para civiles rescatados. Silva proporcionará reconocimiento y navegación. Yo coordinaré movimiento general y liaison con apoyo exterior. La estructura de comando descentralizada había sido diseñada específicamente para aprovechar las fortalezas de Herrera mientras mantenía su autoridad general sobre el equipo. Carmen había observado durante las semanas anteriores que Herrera funcionaba mejor cuando se sentía respetado por su expertise específico, pero tendía hacia la insubordinación cuando percibía que sus habilidades estaban siendo subestimadas. Durante la fase de planificación, el equipo desarrolló una estrategia de infiltración que aprovechaba la experiencia urbana de Silva para identificar rutas de acceso, las habilidades de breaching de Herrera para superar obstáculos físicos, las capacidades de comunicación de Mendoza para mantener coordinación con apoyo externo, y la experiencia de gestión de crisis de Carmen para coordinar el rescate de civiles bajo estrés. La instalación objetivo era una réplica exacta de un complejo de apartamentos de 3 pisos con múltiples puntos de entrada, escaleras internas complejas y habitaciones interconectadas que imitaban las condiciones arquitectónicas que las unidades especiales enfrentarían en operaciones urbanas reales. Los rehenes eran actores entrenados e instruidos para simular comportamiento civil bajo estrés extremo, mientras que los hostiles eran instructores militares armados con munición de entrenamiento que proporcionarían resistencia realista. La sincronización será crítica, explicó Carmen mientras el equipo realizaba su reconocimiento final de la instalación. Herrera, necesitarás crear brechas simultáneas en 2 puntos de entrada para dividir la atención hostil. Silva, proporciona información en tiempo real sobre movimientos enemigos. Mendoza, mantén comunicación constante con comando y prepárate para evacuación médica de civiles si es necesario. El equipo se posicionó en sus puntos de partida designados mientras Carmen realizaba verificaciones finales de equipamiento y comunicaciones. Cada miembro portaba equipo completo de combate urbano, armas de entrenamiento con munición marcadora, dispositivos de comunicación táctica, equipo médico de campo y herramientas especializadas para breaching y rescate. Comando. Equipo Alfa en posición y listo para infiltración, reportó Carmen a través de su radio táctica. Equipo Alfa, tienen luz verde para inicio de misión, respondió la voz del sargento Morales desde el puesto de comando. Tiempo de misión comienza ahora. Carmen activó el cronómetro en su reloj mientras observaba a Herrera moverse hacia su objetivo de breaching primario. A pesar de sus reservas sobre las actitudes interpersonales de Herrera, tenía que admitir que sus habilidades técnicas eran impresionantes. Sus movimientos eran precisos y eficientes mientras preparaba cargas explosivas simuladas para crear los puntos de entrada simultáneos que habían planificado. Silva había tomado posición en un punto de observación elevado que proporcionaba vista clara de las ventanas del complejo de apartamentos. Su reporte llegó a través de la radio con profesionalismo tranquilo. 2 hostiles confirmados en segundo piso, ventana este. Un hostel en primer piso, moviéndose hacia escalera principal. No hay actividad visible en tercer piso. Herrera, tienes información de inteligencia actualizada, transmitió Carmen. Procede con breaching en cuenta regresiva de 10 segundos. La coordinación de la fase de infiltración funcionó exactamente como habían planificado. Las explosiones simultáneas de Herrera crearon confusión inicial entre los hostiles simulados, permitiendo que el equipo penetrara el edificio con resistencia mínima. Carmen siguió inmediatamente detrás de Herrera a través del punto de entrada principal, mientras Mendoza y Silva accedieron por la brecha secundaria para establecer rutas de evacuación. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente cuando descubrieron que los rehenes estaban distribuidos en 3 ubicaciones separadas en lugar de concentrados en una habitación única como habían anticipado durante la planificación. Carmen tuvo que tomar decisiones tácticas en tiempo real para adaptar su estrategia a condiciones cambiantes. Cambio de plan, transmitió Carmen a través de la radio. Silva, acompáñame al segundo piso para rescate de rehenes primarios. Herrera y Mendoza, aseguren primer piso y preparen evacuación médica. La adaptación requería dividir el equipo, violando uno de los principios fundamentales de seguridad que habían establecido durante la planificación. Sin embargo,
Carmen evaluó que los riesgos de dejar rehenes sin rescatar superaban los peligros de separar temporalmente al equipo. Era exactamente el tipo de decisión bajo presión que distinguía a líderes efectivos de simples ejecutores de planes preestablecidos. Carmen y Silva avanzaron hacia el segundo piso mientras enfrentaban resistencia organizada de dos hostiles que habían establecido posiciones defensivas en el pasillo principal. Carmen aplicó técnicas de combate en espacios confinados que había aprendido durante cursos especializados de la policía, usando cobertura táctica y movimiento coordinado para neutralizar las amenazas sin comprometer la seguridad de los civiles. 2 civiles seguros en habitación 2A, reportó Carmen mientras Silva proporcionaba seguridad perimetral. Civiles reportan que hay al menos 3 más en el tercer piso. La información significaba que la misión era más compleja de lo que habían anticipado. Carmen tuvo que evaluar rápidamente si el equipo tenía tiempo y recursos suficientes para rescatar a todos los rehenes dentro del límite de tiempo establecido, o si debía priorizar la evacuación de civiles ya rescatados para garantizar su seguridad. Herrera, ¿cuál es el estado del primer piso?, preguntó Carmen a través de la radio. Primer piso asegurado. 2 civiles evacuados y en manos médicas. Mendoza está preparando ruta de evacuación para civiles adicionales, respondió Herrera con eficiencia profesional que contrastaba notablemente con sus actitudes previas. Carmen tomó la decisión de continuar hacia el tercer piso con Silva mientras Herrera y Mendoza mantenían seguridad de las rutas de evacuación. Era una estrategia arriesgada que requería confianza absoluta en las capacidades de todos los miembros del equipo, pero representaba la única opción para completar exitosamente el rescate de todos los rehenes. El tercer piso presentó el desafío más complejo de toda la misión. Los hostiles habían establecido una posición defensiva sofisticada que utilizaba a los civiles como escudos humanos, requiriendo precisión absoluta para neutralizar las amenazas sin comprometer la seguridad de los rehenes. Carmen tuvo que aplicar técnicas de negociación además de capacidades de combate para resolver la situación. Hastel en posición defensiva con 3 civiles como escudos, reportó Silva desde su posición de reconocimiento. Necesitamos aproximación no convencional. Carmen desarrolló rápidamente una estrategia que combinaba distracción táctica con precisión de tiro. Silva proporcionaría distracción visual desde una dirección mientras Carmen flanqueaba la posición desde un ángulo diferente. La técnica requería coordinación perfecta y confianza mutua absoluta entre los dos operadores. Silva, distracción en cuenta regresiva de 5 segundos, instruyó Carmen mientras se posicionaba para su aproximación flanqueante. La maniobra funcionó exactamente como había sido planificada. La distracción de Silva permitió que Carmen neutralizara al Hastel sin comprometer la seguridad de los civiles, completando el rescate de todos los rehenes dentro del tiempo límite establecido. El equipo evacuó el edificio con los 8 civiles rescatados sanos y salvos. Comando. Equipo Alfa reporta misión completada exitosamente, transmitió Carmen mientras emergía del edificio. 8 civiles rescatados, 0 bajas, todas las amenazas hostiles neutralizadas. El cronómetro mostraba 1 hora y 43 minutos cuando el equipo se reagrupó en el punto de evacuación. Habían completado la misión más compleja.